Bienvenidos a Creciendo Juntos. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en esta entrega del podcast. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza laboral senior, sobre el talento senior. Vamos a conversar sobre cómo está esta gente arriba de los 40 años trabajando o buscando trabajo y cómo puede hacer para realmente encontrarlo. Y también, por otra parte, cómo las organizaciones pueden de una u otra manera aprovechar toda esa experiencia y todo ese recurso que está ahí. Mi nombre es Alan Loría y hoy feliz porque me acompaña Karina López Selva de Manpower, la que es Site Manager o Country Manager de la organización. Y estamos hoy desde Sapore Trattoria en Avenida Segunda, a la par de Caja Ande. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos, porque realmente este es un tema súper apasionante para nosotros como expertos en el área de gestión de talento. Muchísimas gracias por estar aquí, por sacar el rato, el tiempo, ¿verdad? Ahora conversando antes de entrar de que andas para allá y para acá, carreras por un lado y por otro, ¿verdad? Una semana muy llena de cosas que hacer. Karina, un tema, ¿qué temazo este? Totalmente, y creo que ambos hoy nos vamos a llevar mucho aprendizaje porque sabemos que también sos un experto en este tema. Muchas gracias. Entonces, pues qué rico que podamos conversar y sensibilizar un poco a todas las partes sobre los retos y desafíos que hay detrás de este tema. Claro, así repasando estadísticas y general. Costa Rica tiene en este momento una proyección de más o menos un 20% de la población, un poco más, para ser adulta mayor en menos de 30 años. Tenemos una tasa de natalidad que hablábamos del 1.14, entonces hay una tasa de reemplazo muy baja. Tenemos una tasa de desempleo en enero de 2024 total de 7 punto algo, creo que por ahí leí. Está complicado el tema. Tenemos, bueno, yo honestamente no logré encontrar una estadística certera del desempleo en personas arriba de 40, 45 años, pero sí sabemos que es una constante, que las personas después de cierta edad en Costa Rica, pues las oportunidades laborales se le van cerrando un poco, más y más, ni qué decir ya después de los 50 o 60 años, famoso talento senior, ¿verdad? ¿Cómo desde Manpower, las organizaciones como la tuya, ¿verdad? Que ahora explicas un poquito a qué se dedican, cómo enfrentan estos retos, ¿verdad? Ante sus clientes? Bueno, quizás arranco con hablar un poco de Manpower. Nosotros somos una empresa que tenemos más de 75 años en el mercado, trabajando con todo el ciclo de gestión de talento humano. Somos los líderes a nivel centroamericano y uno de los líderes a nivel mundial en todo lo que es materia de recursos humanos, desde lo que es búsqueda, reclutamiento, desde validaciones salariales, entender cómo funciona el mundo del trabajo y conectar pues a las empresas con esa oportunidad, ¿verdad? Que le dan a otras personas de conectarse con el empleo formal, que es nuestra misión básica, o sea, conectar a la gente con empleo formal, porque ahorita hay muchísimas oportunidades y creo que el mundo está cambiando muy trascendentalmente, pero nuestro foco es el empleo formal. Manpower, pues como parte de su responsabilidad social, realizamos muchos estudios que nos permitan entender cómo se comporta el mundo del empleo, y uno de los desafíos evidentemente es, un tema del que venimos hablando desde hace más de 12 años, escasez de talento, y dos, qué están haciendo las empresas para subsanar esa escasez de talento. Y ahí entra nuestra famosa población, ¿verdad? De los seniors, ¿verdad? Como una respuesta a la necesidad que hay en cuanto a escasez de talento. ¿Qué encontramos? Encontramos que evidentemente sí hay un desafío para que estas personas se logren conectar, en especial cuando han salido del mercado laboral. Encontramos que evidentemente hay sesgos en los procesos de reclutamiento que tienen las empresas y particularmente los reclutadores, que son sesgos, ¿verdad? Quizás no intencionales, pero son estos cognitivos que de alguna u otra forma aprendimos, escuchamos y que repetimos en una entrevista con una pregunta inocente al decirle a alguien: ¿y cómo vas a manejar, cómo vas a trabajar si hay personas con diferentes edades a la tuya? ¿Verdad? Y que tal vez nos parece una pregunta, ¿verdad?, muy situacional y que nos van a dar contexto, pero tiene todo un sesgo, claro, ¿verdad? Y un prejuicio per se. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Particularmente, sí estamos trabajando mucho en hacer consciente a nuestra población sobre ese tipo de aprendizajes que traemos, ¿verdad?, para poder ser muchísimo más eficientes en nuestros procesos de reclutamiento y aperturar oportunidades para todos. Cuando hablas de escasez de talento hace más de 12 años, ¿a qué te referís con escasez de talento?
Bueno, ¿falta gente o qué es el asunto? Escasez de talento, bueno, y siempre genera muchísimo ruido el tema porque sí, ahorita hablábamos, ¿verdad? Tenemos, pues aunque el desempleo ha bajado y hay todo un debate interno sobre el por qué bajó en Costa Rica, seguimos teniendo 7.7 aproximadamente de desempleo, pero cuando nosotros hablamos de escasez hay un divorcio total y las empresas dicen no estamos logrando encontrar al talento que necesitamos para ocupar los puestos del futuro. Y, o sea, está el descriptor de puesto, pero el candidato no rellena el descriptor de puesto. Y creo que evidentemente post pandemia el mundo se reseteó, ¿verdad? Evidentemente ya las competencias que antes buscábamos no son las mismas que hoy tenemos y hay algo que la gente no ha hecho consciente. Si hoy vos tenés un trabajo, las habilidades que hoy te llevaron a obtener ese trabajo en 5 años o probablemente el próximo año no van a ser suficientes para lograr mantenerlo. Claro, y te hago un paréntesis, las que te llevaron hoy al trabajo las cosechaste hace 5 años, 6 años. ¿Qué estarías haciendo hoy para...? Totalmente, y o sea, claro, vemos una revolución de habilidades que va desde las competencias básicas, pero también hay una revolución de habilidades técnicas. Entonces, hoy en día hablamos de expertos en inteligencia artificial y cuántas personas en Costa Rica tenemos que tienen el conocimiento de qué es inteligencia artificial, ¿verdad? Más allá de ChatGPT y de lo que ya popularmente conocemos. Entonces, sí, o sea, hay un desafío cuando hablamos de escasez. Las empresas nos dicen no logramos encontrar el talento para ocupar los puestos del futuro, principalmente por la escasez o de alguna forma por las debilidades que hay en cuanto a las habilidades, tanto blandas como técnicas. Ok, ahora, ubiquémonos en una persona de 30 años, voy a hablar 30 años y tal vez alguno va a pegar el brinco así, no, yo no, ¿verdad? 30 años a la puerta de ser senior, 30 años de edad, ¿verdad? Y ahorita te hago otra pregunta que siempre he tenido duda. 30, 35 años estás a la puerta de ser senior, estás a 5 o 10 años. Bueno, por cierto, ¿cómo considera Manpower talento senior? ¿A partir de qué edad? Bueno, más allá de la edad, siempre hablamos de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia es un senior entonces? En Costa Rica obviamente depende del sector, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy en día hablar de un senior en tecnología, por la capacidad que tiene nuestro país, una persona que tenga 5 años es una persona senior, pero si yo lo comparo con Estados Unidos, una persona de 5 años es una persona que está en un entry level, ¿verdad? Un nivel principiante o intermedio. Entonces, depende más de la experiencia y del área de competencia. Por ejemplo, el sector de finanzas, sí, podemos hablar de 10 años en adelante porque en nuestro país ha llegado a tener esa madurez. Entonces, cuando hablamos per se de senior, sí específicamente siempre nos enfocamos en experiencia, pero evidentemente pues hay un trasfondo o una correlación con la edad que normalmente tenemos. Claro. Ahora, entonces, tenemos una persona de 35 años, era la pregunta que te iba a hacer. Esa persona, para plantearse continuar, digamos, laboralmente activo, vigente, fuerte, ¿qué debería estar pensando hoy, en el 2024, a futuro para qué habilidades, hablamos ahora técnicas, blandas, debería estar visualizando, para el futuro? O sea, ¿por dónde debería estar? Ahorita justo hay 2 tendencias que nosotros normalmente se conocen como el reskilling y el upskilling, ¿verdad? Que es la recapacitación y obviamente subir nuestros conocimientos actuales. Según nuestros estudios hay 5 áreas que son las de futuro en cuanto a competencias técnicas. Hablamos de ciencias, tecnología, información, análisis de datos, hablamos de la parte también de ventas, de mercadeo. Servicio al cliente, creo que leí por ahí. Servicio al cliente, como las áreas de mayor demanda en cuanto al futuro del trabajo. Y cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de otras competencias como el trabajo en equipo, la creatividad, la resiliencia, la adaptabilidad, que eran competencias que, por ejemplo, antes no nos imaginábamos hablando de trabajo en equipo en el sector construcción. Sí. Hoy en día es una de las características que hemos identificado a propósito de que Costa Rica está creciendo tanto en el sector construcción que las empresas nos dicen, o sea, tengo ingenieros que no tienen la capacidad de trabajar en equipos en proyectos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿qué debería estar pensando la población? Debería tener claro que las habilidades que hoy tiene necesita de alguna forma reaprenderlas, ¿verdad? Con lo que hoy hay y sobre todo
plantear la capacitación continua como el mantra de todos. Como el mantra de todos. Y vieras que escuchándote me vienen dos ejemplos muy claros. Marketing. Yo estudié marketing hace más de 20 años y obviamente era otro mundo. Entonces yo estoy en marketing y yo, ok, tengo que actualizarme en marketing, pero no solo es actualizarme en marketing, sino es, en este caso, tendría que ir a ver qué hay en tendencia en ese momento en marketing, casi que empezar de cero. Si no volví a tocar nunca nada más y estoy con lo básico. Igual servicio al cliente, me imagino que ya no es solo llamar y atender llamadas, sino que estamos hablando ahora de sistemas operativos, de inteligencia artificial atendiendo, va por ahí. Correcto, ¿no? Y es que hay que entender que justo post pandemia la aceleración tecnológica, digitalización fue tan brusca, Sí. incluso hablamos que el sector comercio se adelantó 10 años a lo que se esperaba, el sector educación igual. Entonces, evidentemente, las tecnologías y los cambios a veces van más rápido de lo que a veces logramos adaptarnos. No, fue un empujón que nos pegaron. Yo me acuerdo de los pleitos que nos pegábamos con el Teams, con el Zoom, con todo al principio. Era una cosa de locura. ¿No? Y descubrimos que de alguna forma, o sea, se cambiaron algunas cosas o algunos preceptos que antes teníamos, ¿no? Entonces, si el mismo trabajo, la misma forma en que trabajamos. Eliminamos el elemento presencial como única forma para medir el desempeño. Pusimos en vigencia la ley que se había aprobado y nadie usaba. Completamente. Por ejemplo, la ley de teletrabajo. Completamente. Entonces, si yo te puedo decir, cuando hablamos de eso, sí, hay que lograr entender las tendencias del empleo en este momento y cómo hacemos eso, ¿verdad? Las personas tienen que entender que además de obviamente sentarse a buscar ¿verdad? En Google y teclear cuáles son las tendencias, hay que llegar y hacer una revisión de que, por ejemplo, si yo estoy buscando un puesto en mercadeo, ¿qué está buscando las empresas en este momento en mercadeo? Y leer esos descriptores de puesto. Lograr incluso señalar cuáles son las herramientas específicas, ¿verdad? Si estamos hablando de Tableau, si estamos hablando de Java, ¿verdad? De cuáles son todas aquellas específicas. Sí, manejo SEO, todo. Porque ahorita, y aquí hago otro paréntesis, que el tema da para mucho. Completamente. Cuando uno ve un descriptor de puesto, por ejemplo, en una red social esta de profesionales, uno ve que piden un montón de requisitos y dice, pero me está pidiendo un community manager, me está pidiendo realmente todo un... Porque piden, ¿verdad? Un montón de cosas, pero creo que es un buen principio empezar a revisar por ahí. Si yo tengo 40 años, estoy en marketing, quiero mantenerme vigente, ver qué están pidiendo las organizaciones, me parece un gran tip. Ahora, tengo 50 o tengo 55 y estoy ahí, digamos que en la cola del venado en la empresa en la que estoy, no me gusta, quiero hacer un cambio, funciona lo mismo, tengo que igual entrar a ver qué está pasando en el mercado o me mantengo parecido, ¿cómo? Creo que eso es un trabajo de introspección para todos, ¿verdad? Súper. Y yo creo que cualquier persona que va a salir a buscar empleo, antes de hacerlo, ¿verdad? Bueno, obviamente siempre está la necesidad y como popularmente antes decimos... Sí, porque una cosa es estar trabajando y salir a buscar empleo y otra cosa es no tener empleo y tener que salir. Exacto, porque son momentos distintos, pero yo creo que en todos los casos es importante hacerse una pausa para hacer introspección y lograr entender cuáles son aquellas habilidades que hoy tengo y cómo las potencializo y sobre todo también ser consciente de qué no tengo y qué plan tengo para lograr capacitarme en eso. Y lo que sucede mucho es que a veces las personas se mantienen tantos años en un mismo puesto, en una misma empresa, ¿verdad? Que se olvidan de la importancia de mantenerse siempre actualizado. Bueno, hay organizaciones que te dicen 3 años en el mismo puesto, busque a ver qué hace porque no puede quedarse ahí, ¿verdad? Entre la misma empresa te dicen. Completamente, y es porque al final no estás cayendo en una zona de confort, y lo que sí hemos visto es a veces a la población que está por encima de los 45 años, el tomar la decisión de hacer un cambio le es más complejo porque está muy arraigado a los conocimientos que hoy tiene. Pero es una obligación ahora de todos entender que el mundo va tan acelerado que mantenernos constante o mantener pensando de que los conocimientos que tengo se van a adaptar para poder conseguir es una falacia. Porque ahorita el mundo es muy competitivo. Además hablamos de una generación Z que viene muy agresiva, aprendió con un celular en la mano, ¿verdad? Casi que nosotros siempre hacemos el chiste entre los reclutadores, entre el chupón y el celular, y pues obviamente son personas que tienen mayor facilitación para manejar temas digitales, que es lo que va a dominar el mundo del empleo. Entonces,
La primera pregunta para una persona que tiene 50 años y quiere salir a trabajar no es no lo haga, ¿verdad? No, más bien hágalo, pero haga el ejercicio también de ver en dónde está hoy y cuál es su plan para capacitarse y de alguna u otra forma fortalecer esas habilidades que usted hoy tiene y que evidentemente le van a dar su elemento diferenciador al momento de buscar empleo. Sí hay oportunidades y sí quiero ser muy clara, a pesar de que Costa Rica mantiene una escasez de talento del 70%, es lo que dicen nuestros estudios, Wow. que es un número alto, o sea, cada vez es más difícil para las empresas encontrar el talento. Las empresas un 43% de las empresas dicen que una de sus estrategias para mitigar la escasez de talento es volver la mirada a la población por encima de los 45 años. Entonces hay una gran oportunidad, pero evidentemente si esta población se queda en una zona de confort. Debe haber un gap ahí, ¿verdad? Tiene que haber una brecha. Completamente. Tiene que haber una brecha. Ahora, nada más para aclarar a la gente, población X, estábamos ahora con la discusión, ¿verdad? De los rangos. Justo, población, la Z es normalmente la población que nosotros consideramos por encima del año 98, 98, ¿verdad? Y con un tope en el 2012-2014. La población como tal, los X, son las personas que hoy en día pueden estar teniendo de 35 años en adelante. Son los nacidos en el, no sé, 70, 70, por ahí, ok. Y después ahorita vienen los alfa, que esos todavía están ahí todavía en la escuela metidos. No sabemos con qué vienen. Bueno, y están los baby boomers, que son los del, creo que es 60 y algo. 64. 64 para atrás. Y después está la silenciosa y ahí sigue para atrás. Correcto. Ahora, en ese momento los que estaríamos senior, digamos, seríamos los X. Los X, ¿verdad? Estaríamos entrando en cifras. Que son las poblaciones que normalmente nosotros consideramos que son las personas que están en la mitad de su carrera profesional, claro. ¿verdad? Que ya han acumulado más de 10 años de experiencia en diferentes sectores y que evidentemente pues tiene una edad y algún grado de competencias mayor a una persona que está en Ahora, ¿qué es lo que las organizaciones han encontrado como mayor obstáculo a la hora de reclutar esta gente de más de 45 años? El inglés, esas faltas de habilidades, ¿a dónde es que está el colador? ¿Por qué? Justo hacíamos esa pregunta internamente porque hay una diversidad de temas, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay un mitad y mitad, ¿verdad? Y voy a arrancar por la que es más duro de aceptar desde las compañías. Y desde las compañías es nuestra gente o nuestros reclutadores y nuestros procesos de selección sí están frecuentemente mermados por ciertos sesgos, ¿verdad? Que afectan ese proceso de selección. Y que como creencias. Hay un montón de creencias en torno a, ¿será que se va a adaptar a trabajar con entornos más ágiles o con más tecnología o con cambios más acelerados, ¿verdad? Porque esa es la primicia que ahora tienen todas las organizaciones. El segundo es, bueno, ¿y cómo estará el tema de la salud? ¿Será que se enferma mucho? Que es algo, ¿verdad? Terrible, pero sucede. Hablamos de, ¿y será que se va a venir por un salario cuando nosotros estamos entrando con salarios menos competitivos y más bien son personas que están buscando más cosas? Entonces hay un montón de prejuicios que de alguna forma condicionan el aperturarnos hacia esa búsqueda. Por otro lado, lo que sí identificamos, ¿verdad?, con esta población es si hay un tema de habilidades, principalmente técnicas, idioma es una de las barreras que sí se encuentra. Sí, te digo el idioma porque es una generación que si nació en los 70, la mayoría pasó por el sector de educación pública. Correcto. Entonces, tanto escuela como colegio, el inglés no es el fuerte y siguen sin ser el fuerte. Entonces, yo me imagino que debe haber alguna brecha ahí en inglés, no sé, inglés tal vez no tan perfecto como el de la generación Z, ¿verdad? Completamente. El idioma sí es una de las barreras, pero hoy estamos viendo tendencias de 6 a 1 año en salidas de las personas. Sí, lo que cuesta capacitar a una persona, contratarla, la inversión que hace la empresa. Completamente. Sí. Entonces, desafíos puntuales y que es como el llamado para todos es capacitación, o sea, las habilidades que se están requiriendo, la parte también de ser muy específicos con qué estoy dispuesto a negociar. Hay un estudio muy interesante de Manpower que se llama Lo que los trabajadores quieren por generación. Ok. Ese lo podemos encontrar en nuestra página web de manpowergroup.com.mx y justo compara todas las generaciones y nos dice
¿Qué quiere la generación X? ¿Qué quieren los baby boomers que todavía se mantienen dentro de la fuerza de trabajo? Y esta población nos dice que es una población que está buscando retos, que es una población que para ellos sí sigue siendo muy importante la marca y el prestigio de la organización en donde están, donde esperan una reciprocidad de lealtad de la compañía, o sea, la estabilidad sigue siendo un punto focal para estas personas. Y evidentemente sí hay un foco hacia la flexibilidad, que ese elemento nos los está dando la discusión sí. otras generaciones. Ese creo que es una batalla que está ganando la Z, ¿verdad? los más jóvenes, ¿verdad? Esa flexibilidad que están pidiendo, ¿verdad? Que salimos beneficiados los X, sí. para ponerlo de una forma u otra, ¿verdad? Y ahora, y me salgo un poquito del tema, pero es que lleva a esto. En esta flexibilidad, digamos, de horarios, de que ahora hago home office o trabajo de la casa y todo esto, ¿cuál ha sido el reto del talento senior para poder adaptarse a esto y para poder liderar desde ahí a una generación que quiera hacer eso? Sí, la flexibilidad es un reto. Es un reto, porque lleva mucha confianza, tiene que llevar mucha confianza también. Sí, la flexibilidad es un reto per se porque el primer punto no es para todos. Y hay que reconceptualizar qué es flexibilidad, porque algunos creen que flexibilidad es solamente trabajar desde la casa o trabajar desde un espacio. La flexibilidad también implica cómo me mides, ¿verdad? O sea, que ya no importa tanto el que estés de 8 a 5 conectado, como también importa más que cumplas con entregables. Por objetivos, digamos. O que, por ejemplo, tenga la flexibilidad de decir, no, yo no me conecto a las 8, sino que me conecto a las 2, o me conecto a las 10, o trabajo de aquí, o trabajo desde China. Eso viene China. muy de la mano con los modos de atención y aprendizaje y todo el que cada uno tiene por aparte. El reto principal que hemos identificado con la población que lidera y que es generaciones mayores a los 45, el uso de las herramientas tecnológicas como tal, principalmente de que no se limite solamente a que sea un medio para llamar, ¿verdad? Porque muchas veces ese es el único uso que le damos. El segundo reto es cómo crear espacios de trabajo colaborativos desde la virtualidad, que es algo que le importa mucho a otras generaciones, el cómo trabajo en equipo, el cómo tengo espacios de interacción y conexión, que es difícil y fue un reto para todos los que lideramos, fue replantearnos cómo diablos, ¿verdad? ¿Cómo conecto y mantengo a mi equipo motivado, inspirado y que trabaje en equipo con una persona que acaba de entrar, que no conocen y que nunca van a ver, ¿verdad? El otro elemento... El otro que está en Guanacaste, el otro que está en otro lado, es complicado. Y que nunca se vieron. Y Y el otro elemento que está costando mucho, que le ha costado mucho a esta población cambiar, es justo la visión de cómo mido el rendimiento de mis recursos. Porque esto es una ruptura total de la forma en la que tradicionalmente se manejaba el trabajo. Anteriormente para mí era muy importante ver a gente conectada de 8 a 5, o que la gente marcara, o verla sentada en el escritorio, no importa si estaba haciendo nada. No, he escuchado cuentos de terror, y lo digo así, cuentos de terror del jefe de líderes, no sé cómo llaman, manager le llaman ahora, que si no ve el Teams en verde, no está. Correcto. No está, y que se hizo, y empiezan a escribir. La persecución. Y el acoso, porque es acoso, al final del día es acoso, porque no perciben o no entienden que si no está en verde, pues hay que esté ahí, simplemente dejó trabajando, leyendo o haciendo algo. Sí, entonces eso sí ha sido de los desafíos, ¿verdad? El cómo vemos el trabajo y cómo medimos, porque creo que algo que nos ha costado mucho cambiar es no todas las personas y no todas las organizaciones están listas para medir a su gente a partir de resultados más allá que la presencialidad o más allá, ¿verdad?, de cómo se mide el desempeño como tal. Entonces, si te pudiera decir 3 retos puntuales que tenemos bien mapeados, que le ha costado mucho a esta generación adoptar, esos. Las nuevas generaciones vienen más acostumbradas a que tuvieron que trabajar en modelos híbridos, que probablemente su proceso de formación en el colegio o la universidad la terminaron a través de mecanismos virtuales y a través de entregables. Entonces tienen una cierta mayor flexibilidad. Tienen un chip diferente. Entonces eso ha sido como de los retos. A la misma universidad ahora ha cambiado los modelos de evaluación también. Inclusive. Completamente. ¿Verdad? Que ahora es más de trabajo, nada de exámenes. Hay una famosa ley
que usted ahora estábamos conversando, ¿verdad? Que queremos entrarle aquí. El 25 de enero del 2022 se publicó en una Gaceta la Ley 10.079, que se denomina Ley para fomentar las oportunidades de empleo para personas mayores de 45 años. Estábamos hablando ahorita de empezar que esa ley, ¿qué pasó? Sí. Nadie la conoce, o sea, muy poca gente, ¿verdad? Me decías que muy pocas empresas la conocen o la están aplicando. De una manera informal, te Sí. contaba, empecé a preguntarle como a algunos líderes de recursos humanos que cómo estaban midiendo su cumplimiento en relación a esa ley, Sí. si estaban aprovechando los beneficios. Porque los beneficios, muy importante. Bueno, dice que si es un 10%, mínimo un 10% de la población en planilla, ya, legalmente, ¿verdad? En planilla, tienen un 5% de rebaja, disminución del impuesto a la renta, así, ¿verdad? Uh-huh. Y más de un 20% tiene un 7%, por ahí va. Son los beneficios. En el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Sí, o sea, y me parece una ley maravillosa, ¿verdad? Si pudiéramos, evidentemente, verla aplicada, y creo que el ejercicio también para nosotros, Sí. ¿verdad? Va a ser de tarea ver cuántas empresas evidentemente han aprovechado el beneficio. Quizás desde nuestra óptica es plantearnos, bueno, justo cómo estamos midiendo la contratación de personas de mayores de 45. O sea, las empresas tienen, más allá de una política, ¿verdad?, de diversidad, de inclusión, están midiendo específicamente y tienen indicadores de cumplimiento para ellos como organización, más allá del uso de la política. Y dos, ¿qué estamos haciendo, ¿verdad?, como todo el aparato gubernamental y estatal para darle voz a esta ley que evidentemente tenía una buena intención, pero que se ha perdido, ¿verdad?, en el conocimiento, digamos, o tal vez en la sensibilización para que empresas... Sensibilización, creo que es... Ahora tocaste una palabra que yo siempre paso discutiendo con las empresas, diversidad. ¿Podríamos meter dentro de la canasta de la diversidad la población senior, ¿cierto? Tener una planilla variada de todo tipo de generaciones? ¿Por qué no, bueno, hasta donde yo he visto, vos me corregís, ¿por qué no se escucha tanto cuando se habla de diversidad? Se habla mucho de multigeneraciones y eso, pero ¿por qué no se habla tanto, no se enfoca tanto en tener cierto porcentaje en la población de cierta edad hacia arriba? Aunque hay avances importantes de algunas empresas... Siento que la diversidad se dio como por otro lado, enfocándose por otro lado, no tanto por ahí, ¿verdad? Sí, creo que bueno, son múltiples necesidades y todas son importantes, ¿verdad? Al final... creo que el foco ha estado mucho en la comunidad LGTBI, ¿verdad? Y que también necesita un espacio, claro, un cupo en las organizaciones, pero la realidad es, creo que justo falta un tema de reenfoque en nuestras políticas y en el cómo medimos, porque justo la diversidad es lograr la participación de la mayor, ¿verdad?, cúpula de personas, sí, que nos permitan, ¿verdad?, ser organizaciones más productivas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando las empresas le apuestan a la diversidad y a la inclusión, simplemente mejoran sus resultados en más de un 30%. Y estas son estadísticas que están ya reflejadas. ¿Cuál organización no quiere una mejora más del 30%? Por supuesto. El tema es cómo estamos planteando, cómo nos estamos midiendo ese tipo de indicadores para las compañías, para realmente decir, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Sí. Porque, bueno, ahorita hablábamos justo de la ley como una oportunidad increíble para luego, ¿verdad?, sentarnos a ver cómo cumplir, y es un incentivo. Quizás no es el incentivo más competitivo que podríamos decir que hay en el mercado, porque definitivamente creo que el Estado podría ser más agresivo, entendiendo la problemática que en este momento tenemos, que es... Podría haber, no sé, una mejora en las cargas sociales, como pasó con las zonas francas. Completamente. ¿Verdad? Que en algún momento las zonas francas tienen una serie de beneficios, ¿verdad?, en menos cargas sociales. ¿Por qué no pensar en eso para este tipo de contrataciones? Completamente. Entonces yo creo que probablemente sí se necesita ser más agresivo, además del tema de la sensibilización que está, para que pongamos sobre la mesa, bueno, nuestra población, ahora te decía, en el marco del Día Internacional de la Mujer, justo la edad promedio de las ticas es del 44.9, o sea, 45 años, nuestro talento senior. ¿Cómo nosotros no estamos pensando
tener algo dirigido para que esa población evidentemente nos ayude a solventar el tema de escasez y que logremos garantizarnos la continuidad de la economía como tal, integrando a esta población activamente. Por supuesto. ¿Verdad? No, da para mucho. Vieras que también, ahora que hablabas de sesgos, los sesgos dan pie a la discriminación, de hecho, lamentablemente. Y bueno, hay una discriminación por edad que se llama edadismo. ¿Vos crees, en algún sentido, has percibido en tu carrera profesional, a lo largo de toda tu carrera, que se dé todavía en Costa Rica ese edadismo así tan manifiesto, esa discriminación por edad tan abierta? Yo creo que sí. O sea, y esto lo digo más desde una perspectiva personal, pero creo que sí, hay muchísimos prejuicios en torno a la edad y lo que la edad nos permite, la competencia que la edad nos puede dar para ejecutar ciertas tareas. Claro. Lo veo profundamente con mi mamá, que mi mamá también pertenece ya pues más a la generación de boomers y que justo dentro de sus dificultades para poderse insertar en el trabajo ha sido, ¿verdad? Su proceso de formación, ¿verdad? El que es mayor y que al final sigue siendo un discurso que nos contamos en doble vía, ¿verdad? Porque también vemos, yo te cuento mi caso personal, veo a mi mamá justo también repitiendo este tipo de discursos de ¿quién me va a contratar con tantos años? ¿Quién va a darle a mí la oportunidad de demostrar que yo sí sé manejar una computadora? ¿O, o para qué me voy a poner yo a estudiar, ¿verdad? Ahorita inglés y ya más bien ya las empresas ni me quieren contratar. Para ir a hablar con San Pedro, decía mi abuela. Entonces, yo sí considero que sí hay una discriminación por edad, quizás más controlada, ¿verdad? Y menos consciente. Menos obvia, tal vez inclusive. Menos obvia y porque creo... inclusive está penalizada la discriminación por edad. Y Costa Rica hizo un giro importante en el 2018 con la reforma procesal laboral, en la cual se puso sobre la mesa la discriminación con 14 formas y toda aquella otra que se considere, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ¿verdad? Está penada, pero también creo que hay pasos importantes que creo que van a cambiar. Y para mí el tema es, en el futuro yo sí veo que va a haber mayor apertura a contratar personas mayores, principalmente por esto que te digo, que hay que resolver el tema de la escasez, pero creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Ojalá que sí. Sí. Quiero cerrar con esto. Yo soy un defensor de recursos humanos como área. ¿Le falta recursos humanos como gerencia levantar la mano o golpear la mesa ante una junta directiva, ante un comité de una empresa y decir, ok, aquí no solo operaciones y finanzas mandan, sino que nosotros somos? Porque yo siempre digo esto, todo entra y sale por recursos humanos. Sí, yo creo que recursos humanos es clave en cualquier organización para la sensibilización, pero sí te voy a ser muy honesta. Yo creo que los hemos responsabilizado también y tienen una carga significativa, ¿verdad?, particular pensar de que son los únicos responsables de la transformación. No, eso ya cambió. Y aquí hay que hacer un llamado porque la transformación, ¿verdad?, para eliminar toda barrera de discriminación por edad, también es una responsabilidad de todas las personas que ostentan un liderazgo. Totalmente. Porque ellos son las personas que están entrevistando también. Y están en el día a día con la gente. Y lo que yo sí creo, ahora justo te comentaba, Manpower le ha apostado muchísimo al reclutamiento consciente para lograr que nuestra población identifique tanto nuestros líderes como qué sesgos estamos repitiendo en nuestro discurso, hasta con bromas y chota que normalizamos. Y es importante que entendamos que esto es una responsabilidad de todos, levantar un poco la voz. Y para mí la clave es, a veces no hay que irnos ni siquiera con la gente, los compañeros, hay que irnos con el dueño de la empresa, con el CEO, con las personas de finanzas, para que sean a ellas a las que se les sensibilice más sobre el impacto que tienen estas decisiones también. Totalmente. Karina, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir ese mensaje, por la misión que están haciendo Manpower de tratar de abrir un poco más pues, la oportunidad a mucha gente para trabajar y a las empresas para que también, vamos a ver, lo voy a decir yo, abran más los ojos a esta población de arriba de 40 años y se sensibilicen más y le den mayor oportunidad. Muchas gracias, de verdad.
¿no? A ustedes por invitarnos y pues que toda la población también, si quiere conocer más, que entre a Por favor. manpowergroup.com.mx. ¿Y a vos te pueden seguir en algunas redes, tener redes? Por supuesto, en LinkedIn es Ajá. mi red profesional, Karina López Selva, así aparecemos y pues ahí siempre estamos compartiendo también tips y algunos Sí, de los muy estudios buen e contenido. información. ¿Y es Manpower, la página web? manpowergroup.com.mx. .mx. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en Creciendo Juntos, hoy con Karina de Manpower, hablando sobre talento senior. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden venir a Sapores Trattoria, Avenida Segunda, contigua Caja Ande. Chao. Hablamos un montón más bien. Súper, súper.